Muy buen día, que el Señor les bendiga. En este video quiero hablar un poco acerca del concepto de la muerte y de la enfermedad. Y para esto me quiero basar en lo que nos dice el libro de Génesis en el capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sabemos más adelante que Adán y Eva desobedecen, comen del fruto prohibido. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, leamos en el capítulo 3, a partir del versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Aquí ya vemos la mentira, porque esto no era lo que Dios había dicho. Entonces la mujer lo corrige, ¿verdad? Corrige a la serpiente y le dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Y qué pasó acá? ¿Tenía razón la serpiente? ¿Tenía razón Satanás? ¿O acaso Dios es mentiroso? Vamos a ver lo que dice el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué significa esto? Ellos no murieron, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la explicación acá? Si bien leímos en el versículo 17, Dios dijo: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero la serpiente le dice a Eva en el versículo 4 del capítulo 3, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, como en este video quiero hablar específicamente de la muerte y de la enfermedad, entonces quiero explicar acá un concepto que a veces es difícil de comprender, pero con la ayuda de Dios yo espero poder ser de utilidad y aportar un poco a esclarecer este tema acerca de la muerte y de las enfermedades, ya que por lo general se cree, y todavía al día de hoy, mucha gente piensa que cuando alguien está enfermo es porque Dios lo castigó. Estas son creencias que ya venían desde el Antiguo Testamento, desde el Nuevo Testamento. De hecho, hay una parte en la cual le preguntan a Jesús por un niño que era ciego de nacimiento, bueno, un hombre. Y entonces le preguntan, ¿y quién pecó? ¿Este o sus padres, no? Porque ¿cómo es que nació ciego de nacimiento? Y entonces él dice, ninguno, esto fue para la gloria de Dios y Dios le sanó. Entonces, vemos aquí, ese es un ejemplo de que culturalmente hablando, se creía que cuando una persona estaba enferma era porque era un castigo de Dios. Sin embargo, no hay nada más lejos de la realidad. No es así. Tenemos un concepto equivocado de Dios. Dios no castiga. Hay ciertos principios que uno de ellos es la causa y el efecto. Si uno hace algo malo, si uno desobedece a Dios, van a haber consecuencias. Esto fue lo que sucedió acá, en el huerto del Edén. Vemos que lo que Dios le dice a Adán y Eva es que no coman de ese árbol porque ese día van a morir. Pero no les dice, el problema no era que les fueran abiertos los ojos, es que ellos iban a morir. En ese tiempo, en esta escena acá del Edén, Adán y Eva todavía no tenían malicia, no tenían maldad, porque en verdad ellos eran inocentes, ellos eran como los niños, que los niños no saben todavía distinguir entre algo bueno y algo malo. No lo saben. Entonces aquí ellos eran
en su conciencia ellos eran inocentes. No había maldad en sus corazones. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Vemos que la orden explícita o la explicación que Dios les da es: el día que coman de ese árbol, del fruto de ese árbol, van a morir. Ah, no, pero la serpiente les dice: no, no morirán. Entonces pareciera que entonces Dios es mentiroso, porque ellos comieron del fruto y siguieron viviendo, ¿verdad? No se murieron. Entonces, ¿tenía razón la serpiente? ¿Tenía razón Satanás? No. ¿Cuál es la explicación acá? Para esto, mire, yo ayer me compré esta rosa porque les quiero explicar este concepto. Esta rosa ya tiene varios días que fue cortada. De hecho, acá para Estados Unidos, para Nueva York, para todo Estados Unidos, la mayoría de las rosas para la venta son importadas, vienen de otros países. Entre ellos, mi país, Guatemala, es uno de los exportadores de rosas, de flores para acá, para Estados Unidos. Así que yo compré esta rosa ayer por la tarde. Y ayer que la compré, estaba bien cerrada. Estaba todavía así como que no había florecido, ¿no? Estaba bien cerrada. Yo la traje, le quité algunas hojitas, le corté el tallo un poco y la puse en agua para que estuviera todavía muy bonita para el día de hoy. Pero ¿qué pasa? Que esta rosa, mínimo, si no más, tiene una semana de que fue cortada de la rama. Y posiblemente más, porque de hecho el proceso es que las cortan, las envuelven, las refrigeran, las traen para acá y las mantienen en agua. En algunos lugares las mantienen refrigeradas, en algunas floristerías las mantienen como en un refrigerador y las van sacando conforme las van ocupando. Y de hecho las cortan cuando todavía están así cerradas, ¿no? Cuando todavía está el capullo, están así, están bien cerraditas, ¿no? El botoncito. Entonces, ¿por qué menciono esto? Bueno, porque yo la compré ayer, pero esta rosa, aunque todavía se ve muy, muy bonita, de hecho todavía no se ha abierto, no ha florecido en su totalidad, no ha llegado a su madurez todavía. Esto para mañana ya va a estar completamente abierta. Pero aunque se vea tan hermosa, así tan llena de vida, tan preciosa, todavía sus hojitas están verdes. Mire, ya están algo tristes, pero todavía sus hojas están verdes, el color de la rosa todavía está bien rojo profundo. Pero esta rosa ya está muerta. Desde el momento que la cortaron de la rama, esta rosa ya murió. El proceso natural para que ya esté muerta a la vista, o sea, materialmente, van a pasar unos días. De hecho, como les repito, todavía falta que se abra un poco más, que termine de madurar, de florecer. Después de esto, los pétalos empiezan a caer algunos, ya las hojitas están todas marchitas. Unos días más y ya la rosa se empieza a arrugar, se empieza a churucar, digo yo, pero se empieza a poner así ya toda chupadita, llena de arrugas y el color se empieza a oscurecer. Después de otros días, el color se va a poner ya café. Y cuando ya esté completamente seca, se va a poner café, esta rosa. Porque si usted alguna vez ha disecado una flor, usted la cuelga y la deja por varios días, que haya arreglos florales así. La cuelga así para que mantenga su forma y no se le caigan los pétalos. Y se pone café y ya, se secan completamente. Si usted la deja afuera, en el piso, se va a secar y se va a volver polvo. ¿Por qué? Porque es el proceso natural de la muerte de la rosa desde el momento en que fue cortado. O sea, todavía va a durar unos días más. Es más, cuando uno compra un ramo completo, aquí en las florerías, acostumbran que en el ramo que a uno le venden, le ponen un sobrecito con una medicina, me imagino yo, con algo para que cuando uno las ponga en el florero con agua, le agrega ese polvito y se supone que duran más tiempo. Vamos a imaginar que nosotros somos como esta rosa, que Adán y Eva eran como esta rosa. En el momento que ellos comieron de ese fruto prohibido, ellos murieron. Así que Dios no mintió. La que mintió fue la serpiente. El que mintió fue Satanás. No murieron en el instante,
Pero en el momento de que fueron cortados de su conexión, de su fuente de vida que era Dios, ellos murieron. Ya la sentencia de muerte estaba allí. Ellos empezaron con el proceso de envejecimiento hasta llegar al proceso natural de la muerte. Así como esta rosa va a llegar dentro de unos días a estar ya café, toda seca ya. Lo mismo sucedió con Adán y Eva. Ellos todavía siguieron viviendo un tiempo, hasta tuvieron hijos, porque en el momento en que ellos fueron cortados, todavía estaban como esta flor en botoncito, todavía estaban cerrados. Les faltaba madurar, tener sus hijitos y después morirse. El proceso normal que todas las personas pasamos al día de hoy. Desde que un bebé nace, ya nace con la sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, entró el pecado en el mundo y con ello la eternidad para Adán y Eva y para la humanidad desapareció. El tiempo empezó a contar. El tiempo no existía en el paraíso. Ellos eran eternos, así como Dios es eterno. No tenían principio, no tenían final. Principio sí, porque Dios los creó, ¿verdad? Pero no tenían final. Ellos estaban destinados a la eternidad junto con Dios. Pero como pecaron, ¿verdad? Como desobedecieron, sería la palabra. Como desobedecieron, vinieron las consecuencias de esa desobediencia, que fue la muerte. De hecho, aquí sabemos que el árbol que tenía ese fruto se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, sí, Dios sí les dijo, si comen de ese árbol que se llama el de la ciencia del bien y del mal, entonces ustedes van a saber diferenciar entre el bien y el mal. O sea, iban a perder su inocencia. Pero el problema no era tanto ese. El problema era que Dios les quería evitar la muerte, pasar por ese proceso de muerte que nosotros los seres humanos pasamos. Tenemos que morir para después volver a la eternidad con Dios. Nos hubiéramos evitado este tiempo de sufrimiento si Adán y Eva no hubieran desobedecido, ¿verdad? Aunque no sabemos si usted y yo hubiéramos hecho lo mismo, así que no juzguemos. El punto es que cuando entró el tiempo, cuando se acabó la eternidad para Adán y Eva, entonces la muerte entró. Al igual que esta flor, los hombres tenemos un proceso, un tiempo que dura años, en que este cuerpo se desgaste y se muera. Ahora bien, hablemos de las enfermedades. Las enfermedades son, podemos decir, una consecuencia que viene antes de morir. ¿Por qué una consecuencia? Bueno, porque conforme uno va envejeciendo, las células del cuerpo se van muriendo, algunos órganos empiezan a funcionar mal hasta que llega el momento de nuestra muerte. Pero quiero aclarar algo. La enfermedad no es algo normal, ¿no? La enfermedad no es algo normal. El hecho de que uno envejezca no quiere decir que a fuerza uno tenga que tener alguna enfermedad. No. Yo estoy segura que usted, al igual que yo, conocemos a alguien, a alguna persona anciana que ha fallecido, pues nosotros decimos, se murió de viejo. O sea, o tuvo la muerte de Dios, que son comentarios que yo escuchaba antes allá en Guatemala. No, tuvo muerte de Dios, o se murió ya de viejito, porque no se murió de ninguna enfermedad específica, sino que un día dejó de respirar. Gracias a Dios, para qué bonita muerte, se quedó dormido, ¿no? Por eso dicen la muerte de Dios, ¿no? Porque ya era su tiempo de estar aquí en la tierra y Dios se lo llevó. Gente muy sana, gente que vivió una vida y envejeció sanos. Así que la enfermedad no es algo natural. No es que cuando vamos envejeciendo, ay, pues ya estoy toda vieja, ya empiezan los achaques, ya me duelen los huesos, ya me estoy quedando ciega así como yo. No, esto, usar lentes no es normal. No debería ser. Yo apenas estoy en la mitad de mi vida. No es normal que una persona empiece a padecer de artritis, que del corazón. No es normal. ¿Sabe qué es lo que pasa? Como mencioné en el video anterior, somos lo que comemos. Si a este cuerpo, que de por sí ya tiene una sentencia de muerte y que se tiene que morir en determinado promedio de años, no lo tratamos bien, sino que encima le estamos echando veneno, no le tomamos suficiente agua para que se limpie, para que todos los procesos internos del hígado, del estómago, del páncreas se realicen, nos estamos intoxicando y nos estamos matando antes de tiempo por nuestra imprudencia. Las enfermedades no forman
parte del plan de Dios, como una venganza, sí, ahora van a enfermarse. No, nosotros solitos nos empezamos a enfermar porque no cuidamos nuestro cuerpo físicamente. ¿Qué sucede si yo esta rosa tan bonita, en lugar de haberla puesto en agua, la hubiera metido en ácido o en cloro, que es un químico que ocupamos normalmente en las casas que nos está matando? ¿Qué tal si yo la pongo en cloro? En unas cuantas horas, esta misma flor tan hermosa, que todavía me puede durar unos 2, 3 días, ayer mismo, si lo hubiera puesto en cloro, ayer mismo se hubiera muerto. Ya para hoy hubiera amanecido toda arrugada, toda negra. Ayer mismo. Es decir, yo hubiera acelerado el proceso de envejecimiento de esta hermosa flor. Yo misma la hubiera enfermado. Ah, no, pero ¿qué pasa si en lugar de eso yo le hubiera echado ese sobrecito que dan? No sé qué será, pero me imagino que ha de ser como algún tipo de fertilizante o algo para que se mantenga bien. O yo recuerdo que le poníamos allá en Guatemala aspirinas y le echábamos al agua para que tardara más. Entonces, ¿qué hubiera pasado si en lugar de eso, en el agua que yo la tengo, además le echo ese sobrecito para que esté más cuidada, para que aguante unos días más? La flor vive más tiempo, ¿verdad? Igual sucede con nuestro cuerpo. Si yo le doy una buena alimentación, si yo lo trato bien, si yo uso mis cremitas para la cara, como las mujeres, ¿verdad? Que nos cuidamos porque queremos permanecer bien, queremos vernos bien. Y si de vez en cuando me hago una limpieza estomacal, si me tomo mi aceite de oliva, si tomo mucha agua para permanecer mi cuerpo esté hidratado, obvio que yo voy a durar más tiempo viva y con una buena vida, con una mejor calidad de vida. Y esto es algo que se ha comprobado científicamente. Han hecho estudios incluso con gemelos y están separados, viven en diferentes lugares, tienen un diferente estilo de vida, una diferente dieta, uno hace ejercicio, el otro no, uno se muere antes o uno envejece antes que el otro. ¿Por qué? Por el tipo de vida que ha llevado, por el tipo de comida, por diferentes factores, ¿verdad? A eso es a lo que me refiero. Entonces, yo no sé qué edad tenga usted, pero independientemente de la edad que tenga, si usted es joven, empiece a cuidarse. Si usted está en la mediana edad, así como yo, no es tarde, yo me estoy empezando a cuidar. De hecho, ahorita estoy tomando unos suplementos naturales para hacerme una limpieza estomacal antes de empezar a tratar de tener una mejor alimentación. Entonces estoy empezando a cuidarme. Lo que debía haber hecho antes, bueno, yo lo hacía cuando era jovencita, me cuidaba mucho por la vanidad en aquel tiempo. Después me descuidé. Ahora estoy en la mediana edad, pero no es tarde para que yo empiece a cuidar mi cuerpo, para que pueda durar más años y no solamente para que viva más, sino para que viva más y mejor. Porque no es obligación que porque tengo esta edad me tiene que doler el cuerpo, me tiene que dar artritis, me tiene que dar diabetes. No es una obligación. Eso va a depender de mí y tampoco va a ser un castigo de Dios si de repente resulto que con alguna enfermedad como el cáncer o otro tipo de enfermedad. No es un castigo de Dios. Muchas veces es consecuencia de lo que yo he comido. Yo por eso el día de hoy yo estoy tan agradecida con Dios porque en realidad yo he comido de todo. Yo soy una mujer sana, siempre lo declaro, lo digo. Soy una mujer sana, soy bendecida. Por eso es que he empezado a preocuparme, porque Dios ha tenido misericordia de mí. Entonces, cuando alguien resulta enfermo, a veces las personas dicen, ay, no, pero es que Dios lo está castigando. Si ha sido una persona mala más, ¿verdad? Porque, ay, por malvado Dios lo está castigando. Uno mismo pronuncia una sentencia que quizá esa persona ha tenido una mala vida. Por ejemplo, una persona que toma mucho, después resulta que le da cirrosis, se enferman del hígado porque toman demasiado alcohol, se les daña el hígado y pues les da un cáncer. ¿Qué se puede hacer? O una persona que tiene sobrepeso, así como yo, después, ¿qué es lo que pasa? Que tengo el colesterol alto, que se me sube la presión, que vienen las enfermedades del corazón. ¿Pero por qué? No es por un castigo de Dios la enfermedad, sino porque yo hice mal uso de mi cuerpo, fui una mala mayordoma, no cuidé mi cuerpo, no, como dice la Biblia que somos mayordomos, somos sirvientes de Dios y si no lo servimos bien, no cuidamos este cuerpo bien, van a venir las consecuencias naturales. Entonces, el hecho de que nosotros nacemos, vivimos, nos reproducimos y luego morimos, pero en ese proceso podemos vivir sanamente si nos cuidamos. Van a haber casos excepcionales en los que, por ejemplo, un niño nace enfermo y Dios sabrá por qué lo hace, tiene su motivo. Usted y yo no lo sabemos, sencillamente no juzguemos. Pero cuando hay situaciones, vamos a decir, normales, ¿verdad? Nosotros somos adultos y somos responsables de nuestro cuerpo y si nos viene una enfermedad es porque no nos cuidamos.
No pretendamos pedirle o echarle la culpa a Dios hasta de las enfermedades cuando puede ser que la enfermedad sea culpa de lo que pusimos en nuestra boca, fuera culpa de los vicios o el desgaste que hemos tenido, de los desvelos, de la mala vida, de la mala calidad que le hemos dado a este cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces yo espero que usted haya comprendido esto. La enfermedad no es un castigo de Dios para sus hijos, no lo es. No lo es. Si así hubiera sido, cuando Jesús estuvo en esa tierra, no hubiera sanado a los enfermos. Si eso fue lo que principalmente hizo Jesús, sanaba enfermos, a todo el que le traían lo sanaba. Él no iba a ir. Si la enfermedad fuera un castigo, significa que sería como un juicio de Dios por algo que la gente hizo. Entonces, si Jesús hacía la voluntad de Dios, prácticamente lo estaría contradiciendo. Si es que la enfermedad fuera un castigo, porque entonces significa que Dios, que es el único que puede juzgar, si Dios dice, no, esta persona porque hizo esto le mandé esta enfermedad, ajá, y viene Jesús y lo sana, entonces estarían como en desacuerdo. No puede ser la enfermedad un castigo de Dios para sus hijos, no. Pero la mayoría de las enfermedades, ojo, quizá habrán excepciones, pero me atrevo a decir que la mayoría de las enfermedades son consecuencia de los malos hábitos en cuanto a la salud que hemos tenido nosotros, quizá nuestros padres o nuestros abuelos, y se van transmitiendo. Pero que podemos, al día de hoy, nosotros podemos y debemos cortar quizá todos esos problemas generacionales que vienen, porque se cree malamente de que a uno le preguntan los antecedentes cuando uno va al hospital. Su padre, su mamá ha padecido de alguna enfermedad crónica o de esto y de lo otro, del corazón. Entonces ya lo predisponen a que si nuestros padres padecieron de alguna enfermedad, nosotros también. Pero cuando nosotros hemos conocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, podemos romper todo problema generacional que venga. Y sabe que esto está comprobado científicamente. Me gusta siempre mencionar estos hechos científicos porque hay gente que no cree, hay gente que piensa que la Biblia es para la gente que ignorante, que piensan que están cerrados, que lo que la Biblia dice es la ley. Pero es que la Biblia era la Biblia antes de que la ciencia existiera. Y se ha comprobado hoy por medio de una ciencia que se llama epigenética. Si no la había escuchado este término, búsquelo en internet. Epigenética, que en términos sencillos significa que una persona puede activar los genes buenos, los genes de la salud. Si esta persona, si por ejemplo yo tengo tendencia a la obesidad porque mi mamá era obesa, pero al día de hoy yo puedo decidir que voy a únicamente a exaltar los genes buenos de mi mamá y los genes malos, que son los que me provocan la obesidad, yo los voy a mantener a raya. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con una buena alimentación, con ejercicio, con suplementos, y voy a activar los genes buenos de mi mamá. Mi mamá era una persona fuerte, mi mamá era de raza negra y sabemos que la gente de raza negra es una gente buena para trabajar porque físicamente tenían una buena complexión. Entonces, ok, yo me voy a enfocar en exaltar esos rasgos genéticos de mi madre. Y en los de mi padre, bueno, mi papá era una persona muy activa, era una persona delgada, atlética, entonces yo voy a ser como mi papá, pero son cuestiones, mire que misterioso todo esto, ¿verdad? Que la ciencia lo está apenas descubriendo, que es posible que una persona exalte los genes que le favorecen y que mantenga limitados los genes que le desfavorecen, hablando de la herencia de los abuelos y los padres hacia los hijos. Pero todo esto la Biblia ya nos lo dice. Cuando yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, yo soy una nueva criatura y Dios puede cambiar todo eso en mí. Si yo creo en Dios y tengo fe, yo ya estoy haciendo eso que al día de hoy la ciencia lo conoce como epigenética. Bueno, espero haberme dado a entender con esta explicación, ¿verdad? Que quizá hoy somos así como esta rosa hermosa, pero todo tiene su tiempo y su hora. Asimismo, la muerte. Todos sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo vamos a morir. El punto es que no precipitemos el día de nuestra muerte. Si podemos permanecer más tiempo en esta tierra, hagámoslo, pero hagámoslo bien. Porque para servir a Dios, para servir al propósito por el cual Dios nos puso en esta tierra, tenemos que estar sanos, fuertes.
no solamente espiritualmente, sino físicamente. Por eso es que tenemos que cuidarnos. No adelantemos la vejez, no nos envejezcamos antes de tiempo. No nos acomodemos al mundo, porque aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo, y esto incluye la salud física. Yo puedo llegar a una vejez siendo una mujer sana. Usted puede llegar a una buena vejez siendo una persona sana. Y el día que Dios se lo quiera llevar o me quiera llevar, no se preocupe. Dios no necesita una enfermedad para que usted y yo muramos. Cuando nos llegue el día de nuestra muerte, hagamos eso que yo acostumbraba cuando yo era pequeña, que escuchaba, ¿no? Esa costumbre o esa frase que se decía, o los médicos dicen, murió de muerte natural, o sea, ya murió de viejo. Pero yo le quiero llamar mejor, como yo escuchaba de niña, ¿no? Que era la muerte de Dios. La muerte le llegó a la cama y entregó las cuentas y se fue con Dios. Espero que así sea el día de mi muerte y así sea también el suyo, ¿verdad? No le tengamos temor a la muerte, porque ese va a ser el día en que nosotros vamos a volver a conectarnos con nuestra conexión, con nuestra fuente de vida. Que el Señor le bendiga. Nos vemos en el próximo video.